mientras nuestros niños salen, queremos dar la bienvenida no solo a todos los que ya están acá, que se han dado cita, sino también darle la bienvenida a toda nuestra audiencia, nuestro público, que también ya está conectado con nosotros a través de la plataforma de Ustream, y a todos aquellos que nos verán en diferido también en YouTube. Sean todos bienvenidos esta mañana, los que ya están acá en este asador que es esta iglesia hoy. Les prometo ser lo más breve posible y me voy a esforzar, y le pido al Espíritu también lo más pues esforzado y entendible, y que su unción descienda hoy para que estos minutos o este tiempo que estemos juntos sea gratificante. Abra conmigo su Biblia en el libro del Evangelio de Lucas, el capítulo 5. Libro del Evangelio de Lucas, capítulo 5. Bueno, capítulo 5. El Evangelio de Lucas, como manera de introducción, es el Evangelio dentro de los sinópticos el que se considera más cronológico, es decir, que habla de la historia de Jesús en sus tiempos reales, y porque Lucas pues era investigador, era un cronólogo, era un cronista, un estudioso. Lucas no era judío, Lucas era de Antioquía, una comunidad gentil, pero que él se volvió un prosélito del cristianismo, de la fe, y él escribe este maravilloso evangelio. Pero este capítulo 5, del versículo 1 en adelante hasta el versículo 11, encontramos la famosa narración de la pesca milagrosa. Pero el título, si usted quiere, para recordar esta exposición en esta mañana, y usted quiere recordar un nombre, pues el nombre que le queremos dar es Boga Mar Adentro. Boga Mar Adentro. Y es una de las palabras y una de las frases que va a aparecer en el desarrollo de esta interesante lección sobre una obra milagrosa, podríamos decirlo, que hizo Jesús, que a la larga, les soy honesto, más que la cantidad de peces que se recopilaron en esa pesca milagrosa, en sí fue algo más profundo en el corazón que lo que estaba pasando en lo físico. Jesús acababa de venir de la tentación del desierto y estaba empezando su ministerio lleno pues de unción, de poder, de la presencia de Dios. Este ministerio había sido confirmado a través de muchas maneras, por la palabra profética, había sido ya anunciado. Muchos inclusive que participaron en la muerte de Jesús o participaron en silencio, ellos sabían, muchos religiosos, que Jesús llenaba los requisitos de ser el Mesías, de que él posiblemente era el más apropiado, y tal vez donde ellos se quedaban un poquito afectados los judíos de ese tiempo era que ellos esperaban a un Mesías libertador, que obviamente pues el yugo que ellos tenían era la bota romana, y ellos sentían que eso definitivamente era como una cárcel, un cautiverio, y ellos ya habían vivido un cautiverio cuando les pasó lo de Babilonia, 500 años antes. Ellos ya sabían lo que significaba el cautiverio, y pensaron que pues este Jesús iba a ser como una manera de un libertador, de un líder nacional que viniera y les quitara sobrenaturalmente, con ayuda de Dios, esa presión romana. Sin embargo, pues se llevaron el gran chasco de aquel que ellos pensaban que era el libertador a su manera. En realidad era aquel que había entrado a Jerusalén montado en un pollino, y venía él pues de una manera vulnerable, y cada vez que lo veían que estaba más expuesto hasta llegar a la cruz,
más se entristecían de que él fuera el Mesías. Pues este Jesús que empieza su ministerio, confirmado también por la voz de Dios en el río Jordán, recordarán ustedes, empieza su ministerio pero a todo vapor. Empieza su ministerio como empezamos nosotros la vida, cuando empezamos nosotros un trabajo, cuando empezamos nosotros la universidad, una nueva carrera, un nuevo reto en la vida, lo empezamos con ímpetu, con ganas, con deseo. Sin embargo, no vamos a entrar en detalle, pero capítulo 3, capítulo 4, vemos ahí con un poco de tristeza que los mismos fariseos y los mismos religiosos se enfurecieron porque Jesús llegó a enseñar a la sinagoga y quisieron despeñarlo, quisieron sacarlo a la orilla de un barranco para tratar de cortarle la vida y que pues definitivamente ya este hombre que decía esas sus cosas raras ya no estuvieran traídos. Mire qué gran bienvenida del pueblo judío al Mesías, aquel ungido, aquel tremendo hombre de Dios. Pero seguramente había pueblo entre los judíos, pero realmente su pueblo estaba en el resto de la nación, principalmente en la región de Galilea. Ahora bien, Jesús entonces se remonta en el capítulo 5 y ahora lo vamos a estar leyendo del 1 al 11 corrido y después vamos a dar una explicación y qué aporte nos puede dar en esta mañana y también cómo de manera devocional, pastoral, también puede tener un mensaje para nosotros. ¿Está usted conmigo? 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Ese es el título que he puesto para esta plática. Y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Verso 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que ¿qué dice que sucedía? Se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, miren, algo como que daría lugar a pensar fuera de lugar la actitud de Pedro. ¿Qué sucede en Pedro? Dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque de la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Veamos entonces pues los versos más importantes que saltan a la vista en esta preciosa historia. Primero dice que Jesús se acercó al lago de Genezaret y él pues empezó a predicar ahí en ese lugar. Él realmente había iniciado en Galilea y después se iba a remontar a Capernaum, donde eran los dos lugares básicamente donde él iba a establecer su centro de operaciones para predicar la palabra de Dios. Nazaret, pues porque era su pueblo original, y luego lo que iba a ser Galilea, donde principalmente pues habían judíos esparcidos y también muchos gentiles y griegos. La gente no le importaba si en la sinagoga habían rechazado a Jesús o no. La gente le importaba quién era Jesús y lo que representaba para ellos. Pero el detalle más importante del versículo 1 que salta a la vista
es que dice que ellos se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Se agolpaban sobre él. ¿Qué significa eso? Agolparse hacia él. ¿Alguna vez ha jugado usted un juego en el colegio con sus hijos, en una mañana deportiva? ¿O recordará usted alguna etapa de su vida donde le han puesto una meta y usted tiene que correr y el que llegue primero lo premian? ¿O empiezan a dar vueltas alrededor de unas sillas y van quitando sillas de tal manera que solo quedan 2 o 3 y son 4 o 5 personas y 2 tienen que salirse, y así por cuestión de descartar se van quedando menos sillas? Pues ese agolpamiento, ese correr era muy similar al que estaba teniendo la gente para oír la palabra de Dios. Ahora, para usted y para mí, en nuestro contexto de 2000 años después, en nuestra concepción, en nuestro mundo occidental, oír la palabra de Dios es lo más usual. Pero realmente lo que estaba diciendo aquí Lucas era que estaban oyendo la verdadera y correcta interpretación de la palabra de Dios. Porque hay muchos expositores, hay muchos maestros, hay muchas personas entendidas, sabias en esta tierra, muchos tal vez más elocuentes, más veraces tal vez que muchos de nosotros, pero que en realidad no están dando la palabra de Dios. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo en una oportunidad, y él decía que habían grandes predicadores de su tiempo que daban grandes sermones y los servían en bandejas de plata y les servían a todos grandes banquetes de nada. Eso se llama, como diría uno de nuestros escritores del siglo XX al siglo XXI, en esta sociedad y este mundo del entretenimiento, solo nos reunimos para ver quién nos entretiene, quién nos hace pasar bien el tiempo. Pero lo que esta gente se agolpó es porque lo que estaban dando y lo que este hombre, o en este caso nuestro Señor Jesucristo, estaba dando era la verdadera palabra de Dios. Si usted sabe que en algún lugar están dando la palabra de Dios, vaya y me invita y juntos vamos. Porque a veces nosotros somos muy cuidadosos, pero tal vez de las cosas subjetivas, pero no de la verdadera esencia de la palabra de Dios. Es como cuando viene aquí a Guatemala alguna persona famosa y solo va a estar un día y en una reunión privada y las ventas están... son muy pocas las butacas, la gente se agolpa para comprarlo, para poder ir a ver al artista que admiran. Oír la palabra de Dios en ese momento, que adolecían de conocimiento, que había un mensaje manipulado, que había una enseñanza sesgada. Oír al Señor, la gente se admiraba de su doctrina, la gente se impresionaba con lo que Jesús enseñaba. Pero toda esta gente en esta región, que esta era una región marítima, este lago de Genezaret era un lugar de mucho comercio, era de mucho movimiento, había, según los historiadores dicen, que era un lugar muy alegre, muy activo, la gente era muy chispuda, la gente, mire, era de las que se levantaban muy temprano y seguramente se acostaban muy noche. Las personas que iban a hacer sus jornadas de pesca, de venta, de transacciones, de trueques y de comercio, era una región muy rica. Era muy, muy rica. De hecho, se sabe que aproximadamente habían 90 diferentes tipos y categorías de peces en ese lago. Entonces, habían una cosa increíble debajo de esa masa de agua. Era una cosa maravillosa. Pero la gente en algún momento entendió que debía de parar un poco sus actividades y darle chance para oír la palabra de Dios. Y es aquí en este versículo 1 donde encontramos un buen versículo que es un vestíbulo para entrar al resto del mensaje. A veces usted va a tener que detenerse un poquito el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y yo los animo a muchos de ustedes que sigan en ese fervor de ir a la iglesia. A pesar de las situaciones, a pesar de las complicaciones, nosotros seguimos reuniéndonos para alabar y adorar a nuestro bendito Dios y oír su palabra. Amén. Dice el verso 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, dice, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. No lo dice esta historia, se sugiere por algunos, principalmente un autor muy
prestigioso, famoso y respetado en el mundo evangélico, que se llama Alfred Edersheim. Alfred Edersheim dice que la noche anterior a la cual se da este evento, había habido una tormenta en el lago de Genesaret. Y habían todos los marineros y todos los pescadores, todos los hombres y mujeres habían sido tomados por sorpresa por una tremenda tormenta. Y entonces la tormenta lo que hace es que los peces se van hasta la parte de abajo y ellos se protegen y no salen a luz. Ellos pescaban en las noches, principalmente las mejores pescas era cuando era luna llena y los peces les atraía mucho la luz de las estrellas, el cielo despejado, y ahí era cuando ellos los llevaban y los podían atrapar y era su forma de comerciar. Pero aquí menciona que ellos que estaban en esas dos barcas, dice que estaban, habiendo descendido de ellas, ellos dice que lavaban sus redes. Voy a continuar y cuando llegue a otro versículo voy a atar este versículo que voy a dejar un poquito aquí desatado. Y descendiendo de una de aquellas barcas, verso 3, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Bueno, como era tanta gente, había que crear un púlpito, había que crear una condición logística, apropiada para poder predicar. Esas son de esas reuniones en que llega medio mundo y hay que ver qué se hace porque hay que predicar a todos. Y Jesús, pues bien pensado, lo hizo así, puso un barco alejado acá y puso toda la multitud como un público y empezó él a predicar desde esa separación. Aquí podríamos pues pensar en algunas alternativas, que a Jesús no le gustaba que lo oprimiera la gente. Y a veces no se ha sentido usted oprimido por la gente. A veces no se ha sentido usted cargado por la gente, pues probablemente algunas otras porciones lo sugieren que Jesús quería separarse. Pero veámoslo más desde un punto de vista práctico. Él quería tener una mejor vista para poder predicar el evangelio. Pero él usa lo que había a la mano y utiliza la barca que estaba estacionada. Una barca que probablemente la noche anterior había ido con sus marineros y con todas sus redes y sus grandes lazos listos para ir a recoger grandes peces para después comerciarlos allí en el medio. Mire, era una cosa maravillosa cuando las barcas regresaban, que ya ni se podían mover llenas de peces. Pero estas dos barcas que se sugiere que eran de Pedro, por lo menos dice que una de ellas era de Pedro, estaba ahí estacionada y vacía sin haber hecho ninguna, atrapar peces ni haber hecho nada. Al contrario, seguramente por los movimientos, dicen estos autores y estos comentaristas, que las redes se rasgaron porque toparon con piedras, se mojaron pues, y se llenaron de muchas algas y estaban totalmente sucias y no había nada. Había una ley en el tiempo de Jesús que nadie podía dejar trampas ni redes para que cada quien pudiera delimitar su espacio para agarrar a los peces, como ahora se hace, que se tiran las ¿cómo se llaman esas? Las atarrayas y se delimitan los terrenos y después se jalan. No se podía, esa era una ley en el tiempo de Jesús, de que el mar era para todos. El mar era abierto para todo el mundo, por lo tanto solo era lo que llevaban y tiraban en el momento y jalaban, así era la forma en la que ellos podían ganar. Pero esas dos barcas estaban estacionadas sin haber hecho nada, sin ninguna venta, un poquito frustrados, únicamente limpiando lo que había allí quedado. Y dice que Jesús, enseñaba desde la multitud al final del verso 4. Cuando terminó de hablar, verso 4, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y ahora voy a atar al versículo 2 al final. Y nada hemos pescado, mas en tu palabra, escuche bien, mas en tu palabra
echaré la red. Aquí hay tal vez uno de los versos más importantes, el que es clave, aunque vamos a ver unos detalles más adelante. Pero recuérdense que Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, que eran los hijos de Zebedeo que aparecen más abajo, eran profesionales, eran especialistas en pescar. Y hágame el favor, Jesús no aparece en ninguna otra parte que él supiera del mar. ¿Cuál era la profesión de Jesús? Él era un carpintero. Y tal vez a lo mucho que haya tenido acercamiento él a un barco es que le hayan pedido hacer un timón o le hayan pedido hacer algunas cosas o reparaciones a él o a José, el padre adoptivo, y que hayan ido con sus demás hermanos, ¿verdad? Con José, con Santiago, a hacer el trabajo de arreglar las barcas. Creo que de ahí no pasaban. Pero Pedro oye lo que Jesús le dice, porque de alguna manera también Pedro ya estaba cansado. Hágame el favor de hacer usted un escenario en su mente. Fueron a pescar en la madrugada. Tirar un lazo no es un lacito pequeño, eran grandes lazos, enormes, con grandes pesas a los lados, y tenían que jalar y no podían tener nada. Encima la tempestad que se vino sobre ellos, regresaron con su equipo roto, con todo enredado, con las mallas de un lado. Era un caos la situación en las embarcaciones, y seguramente no solo en la de Pedro, en la de los muchos que estaban ahí asentados. Ese día alegre en el cual todos festejaban en las ventas era un día triste, porque no había habido buena venta, no había habido negocio. Pero aparece nuestro amado Señor Jesucristo y le dice a Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Pedro, muy honesto, muy respetuoso, no cuestionando, sino que también siendo un poquito objetivo, le dice al Señor: Padre, Señor, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado pero ese pero podría decir, él confiaba. No, Pedro no confiaba totalmente. Pedro confiaba en Jesús, que era el Hijo de Dios, pero no muy confiaba en su experiencia en las cosas de la tierra. Así es que él incluye y dice: mas en tu palabra, dice al final del verso 5, echaré la red. Mis amados hermanos, aquí hay una lección práctica para nosotros. Siempre en la vida, y no quiero ser negativo ni fatalista con lo que voy a decir, siempre en la vida hay capítulos y situaciones que nosotros no controlamos. En administración se llaman los imponderables, aquellas cosas que no están previstas, a las cuales cuando uno cotiza un trabajo o cualquier cosa le pone un porcentaje que se llama imprevistos, para tratar de cubrirse para cualquier eventualidad. La vida así es, la vida tiene sorpresas, sorpresas tiene la vida. Así no voy a decir yo Pedro Navaja, vamos a cantar hoy. No. A veces nosotros no sabemos qué nos trae el día. Aunque usted sea un experto en un tema, aunque usted sea una persona hábil en un tema, no todo lo controlamos, no todo tenemos nosotros, no somos los que controlamos las situaciones, sino que a veces las situaciones se van fuera de nuestro control. De igual manera una tormenta, de igual manera lo que le pasó a estos marineros, nadie podía controlar la situación. Y a veces uno se frustra, uno puede cansarse, porque constantemente las cosas están saliendo de las manos. A veces un hijo se enferma y usted tiene que echar mano de su ahorro y se le va su ahorro, y alguien diría: ay, se me fue mi ahorro. ¿Por qué no dice gracias a Dios que pude ahorrar para esta eventualidad? Porque a veces depende del punto de vista como lo que usted vea una situación. Pero cuando Jesús habla, cuando Jesús interviene en nuestras limitaciones, en nuestras desgracias, en nuestros momentos difíciles, y Él te dice: haz lo que yo te mando, aunque te parezca irracional, aunque no te parezca lógico, aunque te parezca que se va a salir fuera de lo normal. Si Él te está diciendo que hagas eso, hazlo, y Él se va a glorificar, porque Él sabe lo que va a hacer y Él va a bendecir tu obediencia.
El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Le dice, sal del lugar de la comodidad donde tú vivías, en Mesopotamia, en la tierra, dice el libro de los Hebreos en el capítulo que nos habla en la Galería de la Fe, el capítulo 11. Dice, él salió de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, de la tierra donde tenía nombre y fama. Yo recuerdo que cuando yo fui llamado al ministerio, me acababa de graduar del Instituto Bíblico y había hallado cierta gracia con el staff de maestros que habían venido y el director del instituto. Y cuando yo pues tenía ya la decisión de levantar la congregación, ya Dios nos había llamado al ministerio, sabíamos el desafío, sabíamos lo que había mucho pueblo, que había necesidad. Y bueno, entonces el Señor nos impeló a poder entrar al ministerio y hacer la iglesia. Y en ese momento viene mi pastor y que era en ese momento el director del instituto, y me dice, lástima que te vas, me dice, porque ya te íbamos a poner en tal privilegio, en eminencia, ibas a salir a predicar aquí, ibas a salir a predicar allá, así como cuando usted dice, me voy a ir a otra empresa, y le viene el jefe y le dice, lástima, yo te iba a duplicar el porcentaje de las comisiones, te íbamos a mandar a representante regional. Pero cuando usted ya está metido en algo, hermano, honestamente ya no le importa. Es como aquella patoja que toda la vida estuvo enamorada del fulano, del muchacho, y el muchacho ni en cuenta, ¿verdad?, que usted existía. Y bueno, usted decide sacarlo de su corazón y usted hace su vida y se embarca a querer tener una relación con alguien más, y de repente, cuando ya está a punto de casarse, el fulano, el otro, viene y le dice, ahora me di cuenta que te quiero. Ahora, ¿para qué le diríamos nosotros, verdad? Pero igual, ella ya está enamorada, ya tiene un proyecto de vida, está feliz y le dice, mira, podrás haber sido lo mejor, el mejor prototipo, lo que quieras, pero realmente yo tengo este proyecto que tal vez no está tan así, tan bonito como tú, pero él me ama, yo lo aprecio y sé el valor que tiene para mí. De alguna manera, tal vez burda, le estoy tratando de decir esto a usted. A veces el Señor le va a poner situaciones difíciles donde va a tener que tomar usted decisiones. Cuando yo empecé la obra con 15 personas. Al primer servicio que hicimos, que fue la inauguración de la iglesia, hace casi 10 años, llegó un grupo como de 100 personas y alguien se alegró y dijo, amén, esta es nuestra iglesia. Yo le dije, no, nuestra iglesia es los que vengan el domingo siguiente. Y al domingo siguiente llegaron 15. 6 estaban en la alabanza y 9 estábamos abajo, y nos pusimos así medio raleados para que se viera medio llena la iglesia, que tenía 200 sillas. Imagínense, 15 quedábamos bailando ahí. Pero cuando Dios le da a usted un proyecto que hacer, a veces puede sonar ilógico. Yo no sé en qué proyecto está usted de vida, pero si el Señor le está diciendo, boga mar adentro, métete, hazlo, éntrale. A veces te va a decir el Señor, deja tu tierra, tu parentela, y deseará el rey tu hermosura. Deja eso en lo que te sientes seguro, donde tú dices, aquí yo soy alguien, para que Dios te lleve a un lugar donde eres un don nadie, pero Él quiere usarte. Es mejor estar en la tierra donde somos don nadie, pero delante de Él somos alguien importante, que estando en un lugar donde tenemos título del hombre, pero en el cielo se dice de nosotros, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Mis amados hermanos, el tema del lugar, de la posición, de la honra de los hombres no debe ser relevante, porque delante de Dios importa tanto como el que cuida el carro, como el que está acá, porque está el Dios viendo los corazones, y un día Él va a recompensar de acuerdo a los corazones. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así es que usted siéntase feliz y tranquilo donde está, lo que está haciendo. Obviamente, si desea más, anhele más obispado, porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el que anhela obispado buena obra desea. Está bien, debemos anhelar las cosas de Dios, pero Dios a veces te va a dar instrucciones. Haz esto, boga mar adentro. Yo quiero que sigamos en la lectura, porque aquí también hay una lección interna para el corazón de nosotros a través de Pedro. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red, ¿qué dice? Se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles.
y vinieron y llenaron ambas barcas. De tal manera que, ¿qué pasaba? No hay peor cosa. No hay peor cosa que usted ya tenga 2, 3 ventas aseguradas y solo vaya a recoger comisiones, que se le pinche la llanta. O que se le recaliente el carro. O que a usted algo suceda y no pueda usted continuar con su gira. Pero aquí dice que casi se hundían, no solo uno, sino todos los barcos. O sea, cuando Dios da su bendición, cuando Dios manda su bendición, mis amados hermanos, sobreabunda. Ahora, no solo lo mire en función de dinero, porque casi todos pensamos que bendición es sinónimo de dinero. Y a veces Dios no solo te da la bendición a través del dinero, a través de los frutos del Espíritu, te da paz, te da gozo, te da paciencia, te da fe, benignidad, templanza, dominio propio. Saber poder responder ante una situación con sobriedad, eso es mejor que las riquezas. Por eso la Biblia dice que aquel que logra someter y dominar su espíritu es mejor que el que domina una ciudad. A veces usted le pide el dominio de la ciudad, pero no tiene el corazón para gobernarla. Dios quiere desarrollar su carácter y mucho lo que le debemos de pedir a Dios es su carácter, su corazón, para que las cosas que nos vengan a hacer las podamos hacer bien. Quiero decirle a usted que las bendiciones que Dios da enriquecen y no añaden con ellas tristeza. La bendición de Dios es permanente. La bendición de Dios es permanente. ¿Cuántos lo saben? Todas las cosas que se adquieren con rapidez, los bienes que se adquieren con rapidez y mal habidos principalmente, no prosperan. Quiero decirle una cosa a usted. Probablemente usted está ahorita con su barca vacía. Tal vez usted tiene sus redes rotas. Las redes tienen muchos significados. Las redes rotas nos pueden hablar de unidad. Si usted quiere prosperidad económica, ahora le voy a hablar de la económica, y usted no está bien organizado en su empresa, eso lo va a destruir. Con lo único que se va a quedar es con dinero. Pero si usted está empezando a generar como que si ya tuviera mucho, pero está con la mentalidad de mucho, aunque tenga poco, usted cuando le venga lo mucho no le va a quedar grande. Cuando yo empecé mi empresa, casi cuando ya me había graduado de la universidad con mi esposa, abrimos una oficina en la zona 1 de arquitectura y alquilamos un local grande, pusimos todos los ambientes, la recepción, el área de los dibujantes, los calculistas, el área del ingeniero, pusimos el área de cafetería, el área de salón de sesiones y no teníamos ni un solo trabajo. Mi esposa era mi asistente, secretaria, calculista, dibujante, era de todo. Pero yo lo construí con la visión de ser grande. A veces usted dice, ay, es que Dios va a bendecir mi huevito, mi trampita. Y está bien, uno empieza de poco en poco, pero en mi caso le cuento mi emprendimiento y mi sueño. Yo empecé a generar en mi corazón conforme lo que yo veía. Y Dios fue premiando la visión porque iba de acuerdo, en este caso, a su corazón. Y me dio el deseo en mi corazón de poder tener la empresa como la quería cuando yo la tuve. Lo que quiero decirle a usted es cómo usted se ve. Si usted se ve ya como un administrador de empresas, se ve como una arquitecta, se ve como un médico, como un dentista, empiece a generar así. Empiece a verse así. Yo me acuerdo que yo me empecé a meter, miren hermanos, una cosa que yo le voy a decir, tal vez no seré muy espiritual, pero sí soy metido. Yo sí soy metido, yo me voy a meter donde hay palabra, yo me voy a meter. Me he ido a meter en unos lugares que también he tenido que salir corriendo, pero me he ido a meter, a ir a ver qué hay ahí. Para poder aprender. Recuerdo cuando vino Gille Ávila en el año 79 y necesitaban mujeres para la campaña evangelística en el estadio Mateo Flores. Yo pues le pedí a mi pastor que me mandara, yo era recién convertido y la reunión
general, una semana antes de la campaña en el Estadio Mateo Flores, iba a ser en Villanueva. Yo ni conocía Villanueva. Entonces tomé un bus, me fui con una hermana a la iglesia que era mayor y pues una mujer de Dios, y le dije, lléveme hermana porque yo quiero ir, nadie me quería llevar, y entonces yo me fui con la hermana. Y usted no va a pensar que era en el mero parque de ahí de Villanueva. Esa iglesia yo no sé por qué la escogieron, porque fue la única que era grande y cabía toda la gente, pero quedaba en un cerro y había que caminar en el sol de esa tarde. Encima de eso, la hermana y yo, cuando íbamos caminando de la plaza de Villanueva para transbordar, pasó un bus, o más bien un camión de animales, y nos salpicaron de todo el excremento de los animales. Yo iba todo de blanco porque había un uniforme que mantener en ese ayuno. Íbamos en ayuno, encima de ayuno, a pie, asoleados y malolientes. Y yo, miren, lo blanco, los grandes manchas de todo. Pasamos a una donde se lava y miren, Dios me estaba probando. Hay un libro que yo le voy a recomendar a usted que se llama Las arenas del alma, de Dante Gebel. Mejor si usted lo compra para bendecir el ministerio de él, pero si no, puede bajarlo por internet, creo que él da permiso. Las arenas del alma, y usted va a conocer al Dante Gebel, no del púlpito, no de Hollywood, no del cine, no del teatro, no de los grandes púlpitos. Va a conocer al humano. Y si quiere conocer a usted a Pablo en su parte humana, lea 2 de Corintios en su casa. Un día de esto, deje de ver la telenovela, deje de ver Paloma, deje de ver ahí la que a usted le gusta, y entonces lea 2 de Corintios. Es la novela sobre la parte humana del apóstol Pablo. Pero hermanos, quiero decirles que cuando yo llegué fue una tremenda bendición. Yo pude estar ahí al lado del siervo, porque hay veces que estar metido. Cuando termina el libro de Juan, el Señor está dándole su palabra, ya resucitado y a punto de irse al cielo a todos sus discípulos. Le da la palabra también a Pedro de que paciente el pueblo, pero había uno que no había recibido palabra todavía, se llamaba Juan, el que estaba escribiendo el libro, y Juan se fue a meter, se me codió entre los grandes para poder él ser incluido. Y todavía Pedro le dice, Señor, ¿qué de este? Sacúdete a este pirado con onda, porque aquí el number one soy yo, el número 1 soy yo. Pero el Señor le dice, ¿qué de ti si yo quiero que este quede hasta cuando yo venga? Dios bendice al que insiste a pesar de las situaciones. Él, aunque no totalmente tenga la certidumbre de creer, él confía en la palabra de Dios y se mete a hacer las cosas que Dios le ha llamado. Miren, cuando esta gente hizo caso, yo le voy a decir una cosa, algunos creen que esto es un milagro. Puede ser que sí, que Jesús le haya silbado a todos los peces y le dijeron, miren muchachos, están quebrados, no tienen para darle a sus muchachos, háganme el favor, sacrifíquense por él para que él tenga la venta del día. Podría ser. Pero otros creen que normalmente los bancos de peces están en ciertos lugares y uno tiene que estar chispudo para poder ir a recogerlos cuando hay bancos de peces estacionados. Lo que sí es importante de esta historia es lo que nos revela, lo que nos muestra. Es que cuando Dios habla y Dios dirige, la bendición viene. Trate usted de hacer las cosas a la manera de Dios. No trate de hacerlas a la manera del mundo. Mire, a las patojas ya se los he dicho y se los vuelvo a decir. Está bien, arréglense bonita, porque también no las van a ver así como chimoltrufias. Pero que las vean bonitas, agradables. Estoy hablando de las solteras, no a las casadas para su marido y para darle comidilla a las otras hermanas. Pero en el caso de la soltera, es porque se arregla para verse bien. Yo siempre le digo a las chicas, vayan bien arregladas, porque no saben en qué lugar y en qué momento van a conocer a su príncipe azul. Estoy hablando de las que están ya en la edad casadera, las que no, porque hay unas chiquitillas de 13, 14, se visten todas fashionistas, ¿verdad? Ellas no, todavía no. Mis amados hermanos, tal vez para no entretenerme en tantos ejemplos y tantas figuras, quiero yo decirle que cuando el Señor está diciendo algo que hagas, lo hagas porque Él te lo está pidiendo. Si tú caminas con el Señor, tienes garantía de que el Señor te va a bendecir. Esta frase ya suena un poquito, pues que es muy común, pero quiero hablarle a su corazón. Dios le va a bendecir, pero usted tiene que arreglar sus redes.
Usted ya sabe que algo tiene que arreglar, que está mal amarrado. Si uno tiene problema de faldas, tarde o temprano va a encontrar la falda o la más larga o la más corta que lo va a hacer temblar. Si usted tiene problema de dinero, le va a caer la oportunidad de hacer algún su movimiento por ahí y usted va a caer presa de eso. Si usted tiene problema de su carácter, es una mecha corta, usted es un hermano que es muy volado, le va a llegar el momento en que va a ser probado en eso. Y el Señor está diciendo acá que estas redes estaban rotas, las tempestades del día anterior las habían roto. ¿Qué ha roto tu red? ¿Qué ha roto tu unidad en tu casa? Es que mi suegra, pastor, oigo yo comúnmente cuando llegan a la oficina, es que usted no conoce a mi suegra. Usted no conoce a la familia, son bien metidos. Yo quiero me llevo a mi mujer al puerto y viene con toda la tropa. Quiero tener yo un tiempo con la familia y, mija, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde te va a llevar? Sí, mire, son tal vez donde empieza a romperse la red. Cuando uno trabaja con presupuestos separados, porque esto es muy común hoy día, yo estaba sorprendido que en los últimos años me he encontrado que las parejas cuando trabajan tienen presupuestos separados. La mujer no sabe cuánto gana el hombre, la mujer le pregunta cuánto ganas, vos con que tengas para los patojos y para vestirte y para la casa, eso es lo que te debe interesar, lo demás no, y ella no sabe absolutamente nada, y a veces se dividen los gastos. Bueno, tú con tu salario, paga esto, paga el colegio, paga esto, yo voy a pagar la comida, voy a pagar esto y lo otro. Inclusive cuando van a comer ellos dos y se invitan, ella pone la mitad y él la otra mitad. O sea que cada quien está pagando su almuerzo. No me voy a meter a eso porque usted sabrá cómo vive, pero puede ser que muchas familias tengan problemas de dinero por ese tipo de situación que no está bien cosida su red. Si usted tiene todavía un problema del pasado y algo no arreglado, algo que usted todavía tiene que siente una debilidad o una lucha, es por ahí donde va a venir el problema. Mire, aquí en este caso particular, en esta historia, la bendición fue la que trajo el problema. No fue la escasez. Porque cuando el barco se llenó, ¿qué empezó a sucederle al barco? Se empezó a hundir. Y ese barco le pide a la otra barquita que le ayude y la otra también se empieza a hundir. Casi se rompen la red porque estaba mal cosida o desgastada. La bendición te viene, mi amado hermano, mi amada hermana. Mire, Dios es un Dios de sorpresas. Dios te va a dar bendición abundante, pero ¿estás preparado tú? ¿Cómo vas a manejar cuando te venga el dinero? Cuando te venga, miren hermanos, si con 10,000 quetzalitos hay muchos que deliran. Imagínense que le agreguemos unos 4 o 5 ceros a la par, ya se apartan del Señor. Pero el Señor quiere en el momento de la tribulación, en la escasez, en el momento de la tempestad, que te des cuenta que la red está descosida y está ya deteriorando y que necesitas hacer los arreglos para que cuando venga la unción, cuando venga la bendición, cuando venga el crecimiento y la prosperidad, tú puedas retener lo que Dios te ha enviado y no se pierda absolutamente ni un solo pez. Si usted se da cuenta y me acompaña para ya ir en estos últimos minutos al Evangelio de Juan, capítulo 21. Si ya se coció de un lado, muévase para el otro lado si se cose completo. Juan capítulo 21, interesante es que también termina el libro de Juan con una historia similar a la del libro de Lucas. Capítulo 21, versículo 3. Simón Pedro le dijo a los discípulos, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. ¿Y qué dice después? Aquella noche, ¿qué? ¿No pescaron?
Mire, usted dice, cuando yo no era cristiano me llovía, pero ahora que me hice cristiano ya no me llueve. Eso es mentira. Problemas siempre va a seguir teniendo. Porque a justos y a injustos le viene lo mismo. No, que yo declaro que prosperidad me viene, esto se huirá, la enfermedad. Y cierto, hay enfermedades que son por demonio. Hay enfermedades que son espirituales que se van en el nombre de Jesús. Pero hay circunstancias que nos caen a todos, que es como un mal generalizado entre la gente. Si usted mira las plagas que vinieron sobre Egipto, las 10 plagas de Israel, estúdielas usted bien. Por lo menos las 3 o 4 primeras plagas las sufrió Israel. Las sufrieron. Hasta cuando Dios los separó en Gosén, ya no les pasó nada. Pero las 3 primeras ellos las sufrieron. Pero acompáñenme aquí en el 21, verso 3. Fueron en la segunda parte y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Miren qué bienvenida Jesús cuando llega. No hay de comer. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Interesante es que no le dijo, voy a mar adentro, sino que ahora les dijo una nueva estrategia. Hazlo a la derecha y hallaréis. A veces no, Dios usa las mismas estrategias. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pero en ningún momento dice que se perdió. Los peces ni se estaban rompiendo. Entonces dice que el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no se distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. No eran pequeños, ¿cómo eran? Grandes peces. ¿Y cuál era el número? 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Se da cuenta usted que esta historia se repite al final? Al principio del ministerio de Jesús se recogieron un montón de peces, pero ellos pasaron una calamidad con la bendición. En este caso, ninguno se perdió. 153 es un número profético, un número espiritual. Lo animo a que usted lo estudie. ¿Qué significa ese número 153? Pero ahí hay una preciosa enseñanza. Solo quiero terminar en el capítulo 5 de Lucas, la porción donde dice, verso 8. Viendo esto, Simón Pedro, el milagro de la provisión, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y solo quiero terminar con este pensamiento y esta reflexión. Habían 3 públicos. Uno era toda la gente que oía, que estaba a la orilla de la barca. 2, los pescadores que estaban dentro de la barca. Y número 3 era Pedro. Pedro, en todo el desarrollo de esta historia, algo estaba pasando en su corazón. Pedro se estaba dando cuenta de que él no tenía la fe suficiente. Pedro se estaba dando cuenta que él todavía cuestionaba a Jesús, todavía cuestionaba la verdad. Son cosas muy del interior que nadie puede ver, pero Jesús sí las veía. Jesús miró los peces,
donde estaba el banco de peces y le dijo a ellos, boguen más para allá, boguen mar adentro y ahí los van a agarrar. Pero al mismo tiempo esa palabra se la estaba diciendo al interior de Pedro y le estaba diciendo, Pedro, boga mar adentro de tu alma y mira lo que hay ahí que no has visto. Mira que todavía hay incredulidad, que no confías plenamente, aunque dijiste por tu palabra que has dicho, yo obedeceré, pero realmente en un tono de resignación. Porque cuando alguien dice, sí lo haré, tiene varias tonalidades la respuesta. Cuando uno le dice a alguien, hijo, lo vas a hacer, sí lo haré. Lo hace de mal encarado. Dios sabe cuando nos piden que hagamos algo, Dios no ve solo el servicio tangible, visible, aún en la iglesia, el trabajo, la casa, la familia, en todo lo que hacemos. Él ve la intención, la motivación del corazón. El Señor estaba hablando al interior de Pedro y le estaba diciendo, Pedro, mira tu interior, boga a mar adentro en tu interior y mira qué es lo que hay allí. Y Pedro por eso llega en toda esta situación que se estaba dando de los barcos. Creo que Pedro en algún momento perdió la perspectiva de lo natural y empezó a hacer una reflexión, porque yo creo que todos nosotros hacemos reflexiones si estamos en el Espíritu, y el Espíritu que todo lo conoce nos empieza a tratar el interior para saber cómo respondemos en la vida. Hay personas manipuladoras que aún hasta con cosas buenas pueden manipular, pero Dios sabe las motivaciones. Dios lo agarra a uno en curva. Cuando aquellos que les gusta ver a las mujeres, ¿verdad? Hasta mueven los lentes así como que fuera retrovisor y se los ponen así con doble espejo. Dios sabe que aunque no voltees a ver, ya tu corazón está afectado. Dios nos conoce. Gracias a Dios. Imagínense que Dios no tuviera acceso a eso y que nuestro corazón estuviera sellado y dijéramos, no te lo enseño. Dios sabe todo. Aún la Biblia dice que la respuesta no ha salido, ni la petición ha salido de nuestro corazón y ha llegado a nuestros labios, y ya Él ya sabe lo que pensamos y lo que sentimos. Boga mar adentro, mi hermano, que hay en tu interior que Él necesita sacar, porque la prosperidad viene para ti. Yo declaro que vendrá la bendición sobre ti. No porque yo sea profeta, la Biblia lo dice, que vendrá sobre ti, pero ya estás revisando tu red, estás revisando tus barcos, estás bogando en tu interior para ver si tienes fe para sostener lo que te viene. Estamos listos para hacer una iglesia en la cual no quepan que seamos de miles o de multitudes. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estás preparado tú para un nuevo reto en la vida? Prepárate para eso. Empieza a llamar las cosas que no son como que si fueran. Empieza a creerle a Dios. Ya hemos cometido tantos errores, hemos vivido un poco una vida a nuestra forma, pero Dios nos está llamando hoy y nos está diciendo, boguen mar adentro, introduzcanse. Y también esa palabra tiene un sentido de emprendimiento, de empezar a prepararse. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, yo sé, por ejemplo, le voy a dar un testimonio de un hermano que había dejado a medias su carrera. Y cuando él terminó su carrera, hace no muchos años, hermanos, se le abrieron las puertas como usted no tiene idea. Y no tanto porque la carrera sea la clave, es porque él terminó un ciclo. Dios ve la vida en ciclos, no la ve lineal. Dios quiere que cierres el ciclo. El ciclo del perdón con tu mamá, ciclo del perdón con tu papá, ciclo del perdón con tu pareja, con un hermano, con un amigo. Porque Él te va a dar cosas grandes, pero tienes que cerrar estos ciclos en la vida. Tal vez esta sea tu mañana en la que tengas que decir, sí, Señor, la red está rota, mi barca está toda lastimada, pero tú me has dicho, boga, camina para afuera y camina para adentro. ¿Entiendes esa palabra? Creciendo en lo natural, pero creciendo en lo espiritual también. Y entonces va a venir. Y de ti va a depender cómo manejes el éxito.
El éxito tan deseado por la gente, cuando venga, puede hasta destruirte si no estás tú en el Espíritu.